México es un país reconocido mundialmente por su riqueza cultural, su historia milenaria y su diversidad geográfica. Sin embargo, detrás de sus pirámides, de sus tradiciones y de su gente, existe un relato aún más profundo y fascinante, el que está escrito en su ADN. Porque México no solo es un territorio donde convergieron grandes civilizaciones como la maya o la mexica, sino también un verdadero laboratorio de la historia genética de la humanidad. Cuando hablamos de México, solemos pensar en un crisol cultural, pero en realidad es mucho más que eso. Es un mosaico genético único en el mundo, una combinación de linajes ancestrales que se fueron entretejiendo a lo largo de miles de años. Cada comunidad, cada región y cada pueblo aportó su propia huella, creando un tapiz de herencias biológicas que hoy se refleja en la población mexicana moderna. El ADN de los mexicanos cuenta una historia que se remonta a los primeros grupos humanos que cruzaron desde Asia hacia América hace decenas de miles de años. Esos pueblos originarios, aislados en diferentes regiones, desarrollaron lenguas, costumbres y hasta características genéticas propias. Durante siglos, permanecieron en contacto, a veces aliados, a veces en conflicto, pero siempre preservando linajes únicos, que aún podemos rastrear en la actualidad. Más tarde, la llegada de los españoles en el siglo XVI cambió radicalmente ese escenario. No solo trajo consigo nuevas costumbres, religiones y tecnologías, sino también una profunda huella genética. La mezcla entre conquistadores europeos e indígenas originó a los mestizos, un nuevo grupo social y genético que pronto se convirtió en la base del México colonial, y más tarde, del México moderno. Pero la historia no terminó ahí. A ese proceso se sumó la llegada de africanos traídos durante la colonia, principalmente a las zonas costeras y a las plantaciones, quienes también dejaron su aporte genético y cultural. Con el paso de los siglos, las migraciones internas, los conflictos sociales y las influencias menores de otras regiones del mundo añadieron más capas a esta compleja identidad. Hoy, el ADN mexicano es la evidencia viva de ese recorrido, una mezcla dinámica que habla de resistencia, de encuentros y desencuentros, de adaptaciones y de supervivencia. No es exagerado decir que México representa en pequeño la gran historia de la humanidad, cómo los pueblos migran, se mezclan y se transforman con el tiempo. En este video, te llevaremos a un viaje fascinante para descubrir cómo se formó la genética de México. Exploraremos los linajes de los pueblos indígenas originarios, el impacto de la conquista española, la influencia africana y el complejo entramado de migraciones y mezclas que dieron lugar a la identidad mexicana moderna. Una identidad que, más allá de etiquetas, refleja la riqueza de un pueblo forjado en la diversidad. Cada comunidad indígena en el México prehispánico desarrolló su propio idioma, tradiciones culturales y hasta una firma genética distintiva. Lo fascinante es que esas diferencias en el ADN solían coincidir con fronteras lingüísticas y geográficas. Quienes hablaban diferentes lenguas o vivían en regiones aisladas mostraban también variaciones genéticas. De los desiertos del norte hasta las selvas del sur, existía un tapiz de linajes que narraba una historia de aislamiento, migraciones y adaptación durante milenios. A pesar de su diversidad, la mayoría de los pueblos indígenas compartían ciertos linajes genéticos. En el lado paterno dominaba el haplogrupo Q, en especial el QM3, presente en más del 90% de muchas comunidades. En el lado materno, los haplogrupos A, B, C y D eran los más comunes, con un raro pero interesante haplogrupo X en el norte de México. Estos haplogrupos funcionan como apellidos genéticos, que se transmiten sin cambios a lo largo de miles de años. Por eso son herramientas tan poderosas para reconstruir la historia de las migraciones. Antes de la llegada de los españoles, sí hubo mezclas entre comunidades, aunque variaban según la geografía y las alianzas políticas. Por ejemplo, los mayas, conectados por redes de comercio, intercambiaban más ADN con otras civilizaciones mesoamericanas. En contraste, comunidades aisladas en montañas permanecían más cerradas genéticamente. El ADN autosómico,
que se hereda de ambos padres y se mezcla en cada generación, muestra evidencia de estos contactos que ocurrieron miles de años antes del Imperio Azteca. Con la conquista en 1519, todo cambió. Las enfermedades como la viruela y el sarampión diezmaron poblaciones enteras. El sistema de encomiendas obligó a los indígenas a trabajar en minas y haciendas, desintegrando familias y tradiciones. Muchos conquistadores españoles llegaron sin mujeres, por lo que tuvieron hijos con mujeres indígenas. Así surgió una nueva identidad, los mestizos. Genéticamente, esto se refleja en que el ADN paterno se volvió mayoritariamente europeo, haplogrupos R1b, I y J. El ADN materno siguió siendo mayoritariamente indígena, 85% a 95%. Esto demuestra cómo fue la colonización. Hombres españoles con mujeres indígenas. Un capítulo poco mencionado es la llegada de africanos a México durante la colonia. El haplogrupo E1b', paterno, aparece en 2% a 5% de los mexicanos. El haplogrupo L, materno, en 1% a 3%. Aunque en menor cantidad que en el Caribe o Brasil, dejaron una huella genética y cultural importante, sobre todo en las costas. México se convirtió en un mosaico de mezclas que varían según la región. Norte, mayor influencia europea. Sur, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Más presencia indígena. Costas, mayor influencia africana. En promedio, 30 a 50% europeo, 40 a 60% indígena, 2 a 8% africano. Sin embargo, cada individuo y cada región puede tener combinaciones muy diferentes. Un hallazgo fascinante es que los mexicanos modernos también llevan rastros de ADN neandertal, heredado hace más de 40.000 años. Algunos genes relacionados con la piel o el sistema inmune provienen de esos antiguos cruces. Tras la independencia, guerras, migraciones internas y la Revolución Mexicana siguieron moldeando la genética del país. Aunque hubo intentos de atraer inmigrantes europeos, nunca fueron tantos como para reemplazar la mezcla ya existente. La mitocondria, el ADN materno, siguió siendo mayoritariamente indígena, lo que explica por qué hasta hoy los linajes A, B, C y D siguen siendo los más comunes en México. La identidad mexicana moderna se suele resumir en la idea del mestizaje, la mezcla de raíces indígenas y europeas. Pero la realidad es mucho más compleja. También existen huellas africanas, asiáticas y de otras migraciones menores. Además, en las últimas décadas, muchas comunidades están recuperando lenguas y tradiciones indígenas, mientras que las pruebas de ADN han despertado curiosidad sobre orígenes familiares ocultos. La historia genética de México puede entenderse como una gran novela épica escrita no con palabras, sino con linajes y cromosomas. Cada mexicano lleva dentro de sí las huellas de un pasado que se extiende miles de años atrás, un pasado que se puede dividir en 3 grandes capítulos, aunque cada uno contiene infinidad de subtramas. El primer capítulo es el del México prehispánico, donde los pueblos originarios, aislados por montañas, selvas y desiertos, desarrollaron culturas tan diversas como sus propios linajes. Cada comunidad no solo hablaba su propio idioma y practicaba sus propios rituales, también llevaba en su ADN la marca de sus ancestros más lejanos, haplogrupos que conectan directamente a los actuales mexicanos con los primeros seres humanos que cruzaron desde Asia hacia el continente americano.
Esa herencia indígena sigue siendo hasta hoy la columna vertebral de la identidad genética del país. El segundo capítulo comienza en 1519, con la llegada de los españoles y el inicio de la conquista. La irrupción de Europa no solo transformó religiones, costumbres y formas de vida, sino que dejó una huella profunda en el ADN. El mestizaje no fue un proceso uniforme ni voluntario en la mayoría de los casos, sino una consecuencia directa del choque entre dos mundos. De un lado, los linajes paternos europeos que se impusieron. Del otro, las líneas maternas indígenas que resistieron y se perpetuaron. A ese encuentro se sumó también la llegada de africanos, cuya contribución, aunque menos numerosa, es esencial para comprender el verdadero mosaico que es México. Este segundo capítulo es turbulento, marcado por epidemias, guerras, explotación y dolor, pero también por la creación de algo completamente nuevo. Un pueblo mestizo que se convirtió en el corazón del México colonial. El tercer capítulo se abre con la independencia y se extiende hasta nuestros días. Aquí vemos cómo esas mezclas iniciales siguieron evolucionando a través de guerras, migraciones internas, revoluciones, intentos de atraer inmigración extranjera y el movimiento constante de comunidades en busca de oportunidades. México del siglo XIX y XX no fue estático. Cada crisis, cada reforma, cada ola migratoria dejó una nueva capa en su identidad genética. Y aunque la globalización ha traído influencias menores de Asia, Medio Oriente o Europa, la esencia se mantiene. Un ADN donde lo indígena y lo europeo siguen siendo las raíces más profundas, con la huella africana y otras presencias, complementando este tapiz único. El resultado de todos estos procesos es un pueblo irrepetible, con una riqueza genética y cultural que refleja siglos de migraciones, luchas, resistencias y adaptaciones. México es, en términos biológicos e históricos, un espejo de la humanidad misma. Un ejemplo vivo de cómo los pueblos se encuentran, se mezclan, y a pesar de las adversidades, logran construir una identidad nueva. Cada mexicano es portador de esta historia. En su sangre conviven los ecos de antiguos cazadores-recolectores, de grandes civilizaciones como los mayas o los mexicas, de conquistadores europeos, de africanos que llegaron en cadenas pero dejaron un legado invaluable, y de generaciones enteras que resistieron guerras y desigualdades para mantener vivas sus raíces. Por eso, México no es simplemente un país multicultural, es un mosaico viviente de la historia humana, una tierra donde la genética, la cultura y la memoria se entrelazan para recordarnos que, en el fondo, todos somos el resultado de innumerables encuentros. Y quizás esa sea la mayor lección de esta historia, que nuestra diversidad no nos divide, sino que es precisamente lo que nos hace únicos.